Shabbat Shalom, Beshem Yeshua, que tengan todos un feliz día de descanso en el nombre y bajo el nombre de Yeshua el Redentor y Elohim de Israel. Estamos en esta ocasión en un día de Shabbat y continuamos con la tercera parte sobre el Redentor y las leyes de la redención según la visión que se presenta en el libro de la Torá, en las leyes de Israel, sobre el Goel. ¿Vale? Como he mencionado en la parte 1, Goel es un término, un título, de hecho viene como nombre o sobrenombre, mejor dicho, que se aplicaba a ciertas personas, varones de una misma familia, descendientes de un antepasado común. ¿Vale? Entonces, a las personas que están escuchando por primera vez este audio, les invito a que tengan en cuenta la parte 1 y la parte 2 porque estamos continuando edificando sobre lo que hemos presentado anteriormente en las dos partes anteriores. Así que la persona que no escuchó la parte 1 y la parte 2, por favor que tome su tiempo para escuchar estas dos partes introductivas antes de continuar con esta tercera parte. Ya que estamos siguiendo, estamos continuando desde donde hemos parado la vez anterior. En cada sección hemos presentado otras citas diferentes, hemos explicado algunos términos. Las personas que no entienden estos términos quizás no van a entender qué es lo que tratamos en esta parte 3, ¿no? Por eso es bueno que tengan en cuenta, hagan sus deberes, ¿no? Para decir así, anotar las palabras, los términos, las definiciones, las citas incluso donde están hechas la referencia y por favor, siempre que escuchan una cita, si yo no la voy a leer directamente de las escrituras, tómase tu tiempo a leerla, ¿vale? No por nada la presentamos, ¿vale? Creamos el soporte, el sustento de todo lo que compartimos para que no opinen después, es una teoría, una interpretación de Daniel, sino que ustedes mismos les damos la cita para que ustedes puedan comprobar, ¿vale? Que no es algo que una persona sea ingenua, razona e interpreta, sino que es lo que pueden ver y entender si el Ruach los ayuda, ¿no? De todas formas, es nuestro deseo, de oración especial en cada Shabbat, en cada ocasión, cuando comparto temas sobre la identidad del Elohim de Israel y las leyes de la redención, donde se pueden ver su identidad, que su espíritu, el Elohim, el Ruach, el espíritu del Elohim viviente, obre en la mente, en el corazón, en la vista, en el oído, ¿no? Trabajando para purificar la vista, abrir el oído, abrir el entendimiento y disponer el alma, ¿no? Hacia el conocimiento para que puedan entender lo que estamos hablando, porque si no, dirán, oh, qué bonito, y van a ir, cuando una persona le va a explicar qué has escuchado, pues no recuerdo, no sé, algo bonito me gustó, pero no sé, no puedo reproducirlo, no puedo, ¿no? Entonces, cuando cuando escuchan, por favor, paren, oren, pidan sabiduría, discernimiento, para que puedan entender lo que están escuchando. Y sobre todo, boli y papel, así mejor uno se queda con la memoria. Y por encima de todo, para dar más prácticas, compartan. Cuanto más compartan, más se ayudan a memorizar, a guardar en la memoria lo que escuchan, lo que aprenden. Bueno, vamos a seguir en esta parte con algunas otras citas de las escrituras y obviamente no va a ser la tercera parte la última, vamos a tener más porque nos queda bastantes citas para exaltar al Elohim de Israel, su identidad, su ser, como Mashiach, como Redentor en este contexto de lo que tratamos, para que la gente no siga con más confusiones, pensar que en el Tanaj, el Elohim del Tanaj es el papá de Yeshua, es el papá del Mashiach, porque no es así. Por eso estamos probando a conocer, a fin de que logremos conocer quién es el Elohim de Israel, porque si una vez que conocemos quién es el Elohim de Israel, más fácil podemos buscar a entender o indagar sobre quién es, cómo es, lo que Yeshua nos reveló sobre su propio Padre, ¿no? Hacemos las cosas como es debido. Entonces, continuamos. En el libro de Isaías, del profeta Isaíahu, entre los capítulos 41 y 43, se usan 13 veces el término redentor en relación a Elohim, de cuales 9 de ellos son traducciones del término hebreo Gaal, ¿no? Término que hemos presentado en la primera
parte. Por eso es importante escuchar la primera parte de este estudio porque allá hay más contexto y lo que define cómo de este término tenemos el concepto del redentor como Goel, ¿no? Este término Goel, que es un derivado de Gal. El primer ejemplo se encuentra donde uno de esos 13, vamos a ver algunos, y uno de esos ejemplos está en Isaías 43, verso 1. Ahora, así dice Adonai, tu creador, Jacob, tu plasmador, Israel. ¿Vale? Entendemos bien claro a quién se refiere, que Adonai es el creador de Jacob, el que plasmó la descendencia de Jacob, engendrando así todo el linaje de Israel, lo que conocemos bajo estos 12 tribus del pueblo de Israel. Israel es el nombre de Jacob, ¿no? Entonces, cuando la profecía se indica el término Jacob, aquí es la suma de todos los 12 tribus. Cuando usa el término Israel, hay veces cuando se refiere a los 12 tribus y veces cuando se refiere al reinado del norte, ¿no? A la casa de Efraín que se separaron, ¿no? De la casa de Judá, quedando así el reino del sur y el reino del norte. Bueno, así dice Adonai, tu creador, y Jacob, tu plasmador, Israel. No temas, que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre. Tú, ¿quién? Jacob, Israel, eres mío. Entendamos de aquí que la doctrina del reemplazo, el concepto cristiano de un Israel espiritual no existe, no cabe lugar a duda. Este concepto está totalmente descabellado. Hay que sacarlo de aquí porque no existe. Tú eres mío porque él creó a Jacob, plasmó a Israel, ¿no? Y sobre él dice, tú eres mío. El término que ha sido traducido aquí, yo te he redimido, es Gaal, ¿vale? En hebreo es Gaal. El término Goel también se usa en relación a la liberación de Egipto para así identificar al ser que se dispuso a ser el Redentor, es decir, el Salvador de Israel. Vamos a dedicar un poquito más tiempo a esta cita del libro de Éxodo. La cita de Isaías 43, ahora dice, así dice Adonai tu creador, Jacob tu plasmador, yo te he redimido. También tiene más explicaciones dentro de la serie de los 12 estudios sobre los textos comparando el Tanaj con el Brit Hadashah a fin de conocer la identidad del Elohim de Israel. Les invito a ver esta serie porque una de ellas específicamente trata el término Adonai, creador. Boré Olam también como creador del mundo, pero específicamente también como padre de Israel, es como rey de Israel, ¿no? En esos contextos, en esos estudios se trata más, con más detalles. Por eso no voy a dedicar mucho tiempo a esta cita, simplemente lo mencioné debido al término Gaal, de donde nos viene la palabra redentor, redención, redentor, identificando así a Adonai, el que es el creador, el que engendró a Israel como nación, a quien pertenece Israel como nación, porque él dice, tú eres mío, yo te llamé por tu nombre, ¿no? El nombre tiene su importancia, también que conste como detalle, este aspecto, no por nada se menciona, te he llamado por tu nombre. Bueno, en esta ocasión vamos a dar más tiempo a una otra cita, donde se usa el mismo término Gaal, y que está en Éxodo capítulo 6, versos 6 al 8. Por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy Adonai, es decir, saben que Adonai es el término que sustituyen las 4 consonantes, es como decir yo soy Jehová, es para concretar en una misma palabra la expresión de un apelativo, no como nombre, sino como apelativo para identificar los atributos o las características del Elohim viviente, ¿vale? Para no expresar todo lo que expresan las 4 consonantes o lo que incorpora en sí este término, este apelativo Jehová, siempre es más sabio hacer uso de la palabra que ha sido creada con el único propósito y no tiene traducción alguna, sino específicamente es para enfatizar, para engrandecer, para la majestad del que es y vive por sí mismo, quien dijo que su nombre es Ejiej Asher Ejiej, seré el que seré, ¿no? Forma continua, indefinida, ilimitada en el tiempo. Yo soy Adonai, yo os libertaré, ¿vale? Aquí el término que está en hebreo es Gaal, ¿vale? Pero vamos a hablar sobre eso.
Por tanto, di a los hijos de Israel, yo Adonai, yo os libertaré de los trabajos de los egipcios, os libraré de su esclavitud y os redimiré, Gaal otra vez, con brazo tenso y castigos grandes. Y os haré mi pueblo y seré vuestro Elohim, y sabréis que yo soy Adonai, vuestro Elohim, que os sacaré de la esclavitud de Egipto. Yo os introduciré en la tierra que he jurado a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré por herencia, yo Adonai. Una y otra vez lo repite para enfatizar el asunto. Ya saben que Elohim no cambia, no es humano, no cambia de padecer, según su propia palabra, según la palabra de uno, obliga a uno a actuar como tal, al repetir con insistencia, poner énfasis en unas ciertas palabras, en su identidad. Es como decir, juro por mi vida, como mencioné en otro texto. Hay un estudio a favor de quién juró Adonai por su propia vida. Es lo que expresa este sentido, yo Adonai, recalcando una vez más para darte plena seguridad que no solamente, es decir, como yo existo, ustedes, es decir, estas palabras tendrán fin, no volverán a mí sin fruto, ¿no? Entiendan la expresión dentro del cuadro, del contexto donde él enfatiza su ser, donde la palabra de uno es o expresa el valor de la persona. Y todos sabemos que Elohim lo que habla hará. Entonces, para dar credibilidad y más fuerza, más peso, para decir así a sus palabras, retomó y dijo, yo Adonai. Una y otra vez, en varios contextos se repite eso. Cuando lo van a ver más, que sepan por qué lo menciona de nuevo. Como Yeshua decía, verdad, verdad te lo digo, ¿no? El término Gaal, usado en este contexto, nos muestra que la dicha redención no trata un asunto que depende de la actividad o del poder de un ser humano. Vimos en la parte 1 y la parte 2. La parte 1 fue una introducción, la parte 2 vimos un poquito más sobre el Redentor del punto de vista terrenal, porque el Redentor terrenal es una proyección para que nosotros entendamos cómo funcionan los valores espirituales. Nos vamos a centrar un poquito más en ese segundo aspecto para ver los términos de la redención sobre el Goel, pero en el nivel espiritual, partiendo de lo que hemos aprendido sobre las lecciones reales, así entendiendo los valores espirituales, tratando de identificar quién es en realidad este ser que estaba hablando en Éxodo 6, versos 6 al 8, ¿vale? Mientras, por eso les estoy diciendo que el asunto en este contexto no se centra en la actividad de un ser humano, sino más bien sobre el mismo Elohim viviente. Así que, mientras por una parte este verso nos describe el poder y los atributos de Elohim del pueblo hebreo, lo más relevante no es tanto la descripción sobre un hecho ya pasado. De nuestro punto de vista, lo que estamos leyendo, lo que hemos leído en Éxodo 6, de versos 6 al 8, es un hecho ya pasado. Pero lo que nosotros leemos, porque este texto es más una referencia profética. Obviamente trata el pasado, pero también el futuro. Vimos antes una cita. No, lo voy a citar más adelante, una otra cita, donde él presenta, él es el primero y es el último, él es el Aleph y es la Tav, lo hemos visto en otras presentaciones, por ende, quien dijo al principio es quien completará, finalizando lo que acaba de decir al principio, es decir, él pone una base, pone la piedra angular, sobre cual se edifica toda la construcción, y la piedra de remate, la piedra final, ¿no? Es decir, completa. Eso es lo que nos transmite esta cita. Es una parte del pasado, pero queda proféticamente repetida al ser en el futuro, en el sentido ejiej, la forma infinitiva, donde él aparece que permanentemente cumple con esa obligación porque es forma de su ser, de existencia, como se manifestó, pasado, presente y futuro. Por esa razón, dentro del apelativo, es decir, cuando después de que presentó su nombre, dijo, aparte de eso, dirás al pueblo de Israel, a vuestro pueblo, que Elohim de vuestros padres, conectando el futuro, es el quien está con vosotros, el que dijo que será, el que será en el futuro, también será con vuestra descendencia, a lo largo del futuro. Es decir, abarca un tiempo
que dentro de nuestro concepto de la historia de 7000 años es principio y fin, ¿no? Es el alcance que nosotros tenemos que observar siempre cuando tratamos con tales citas, a fin de que poder penetrar un poquito en el verdadero significado o lo que nos transmite esos mensajes. El texto tiene doble aplicación. Igualmente válido para dos generaciones descendientes de un mismo linaje hebreo. Esta misma cita está repetida dentro de las palabras proféticas referentes a la esclavitud en cual se encontrará el linaje de Jacob en este mismo instante. Y este dato, aún importante para tenerlo en cuenta, aún más importante, no es es decir, lo que sucedió en el pasado no es lo más importante que nos importa en este momento, ¿vale? El mismo Elohim, lo que sacó el pueblo de Egipto, sacará esta generación. Pero estas mismas palabras también fueron repetidas, lo vamos a ver en otras citas más adelante, quizás en la otra parte, la parte 4, que también se le aplicaron a la descendencia de Israel en la tierra de Babilonia. Pero bueno, sigue para nosotros desde nuestro punto de vista, sigue siendo pasado. Por eso, la misma cita, lo que se expresa en Génesis, libro de Éxodo, capítulo 6, versos 6 al 8, proyecta también luz para nuestra generación, porque Elohim no cambia de padecer. Una vez más, de la misma manera, sacará a su pueblo, no solamente de Egipto, no solamente de Babilonia, sino de por todas partes, de donde está esparcido. ¿Cómo? De la misma forma presenta una otra vez, obrará, ¿no? Y así cuando conectamos Apocalipsis con el final, con el principio, vemos como hubieron primeras plagas, también hay postreras plagas. ¿Cómo serán las postreras plagas? Pues lo puedo entender en la luz de cómo se obró en las primeras plagas, ¿no? Y así desde aquí otras preguntas toman sentido, es decir, las respuestas a ciertas preguntas toman más sentido, más coherencia y más explicaciones. Bueno, nos centremos en el asunto sobre el Goel y la redención en la luz de la cita que hemos visto, que hemos leído. Lo que quiero destacar es que en esta cita, Éxodo 6, versos 6 al 8, se nos revela algo maravilloso. Lo que nos indica esta cita es que el mismo Elohim que sacó el pueblo hebreo cautivo en la tierra egipcia, sacará una vez más el linaje descendiente de este mismo pueblo hebreo, pero no solo de la tierra egipcia, sino de todas las tierras por donde el mismo Elohim de Israel esparció en tiempos pasados a los israelitas. ¿Por qué hago esta afirmación así? Porque uno, si no conoce lo que estoy compartiendo, no conoce las escrituras, dirá, oh, entonces, ¿qué Elohim más malo castigó a Israel, lo esparció entre las naciones para que ahora aparenta como bueno y lo saque fuera? ¿No? Eso es un concepto que al menos yo lo encontré. Por eso hago esta paréntesis y lo menciono. Los que están escuchando, los que estudian, lo que presento, tienen coherencia y pueden entender a lo que me refiero. Porque cuando prestaron atención al estudio sobre profecías al día, tratando el libro de Zacarías, capítulo 1, capítulo 2 también, donde se repite, Elohim, las 4 potestades, los 4 cuernos del maligno, ¿no?, esparció entre todas las naciones al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque tuvo autoridad, tuvo poder, porque Elohim de Israel les permitió a causa de algo, ¿vale? Entonces, la persona que no tiene en cuenta los factores que determinaron ciertas acciones de parte de Elohim puede malinterpretar los asuntos. Por eso es bueno tener en cuenta todas las enseñanzas, porque todos colaboran juntos para un mismo fin, nuestro crecimiento y fortalecimiento en la Emet, ¿no? Entonces, cada parte, todo lo que estamos estudiando edifica sobre lo que antes hemos presentado. Es bueno tener en cuenta todo. Quizás aún desconoces las palabras proféticas que incorporan los detalles enunciados en el libro de Éxodo, capítulo 6, versos 6 al 8, pero aún así, si puedes leer esta cita actualizando el tiempo, aplicándolo al contexto actual, quizás verás la identidad del Redentor a quien aún no conoces. Seguramente que hay entre los que me escuchan personas que ya conocen la identidad del Elohim de Israel, por ende espero que entiendan que me estoy dirigiendo a todos los demás, a las personas que incluso no me conocen alguno y no están parte de nuestra congregación, de nuestra comunidad, y también a los que más recientes personas que se han incorporado en esta comunidad, que se reúnen por estos medios
internacional de varios países en el nombre de Yeshua a fin de conocerlo a él especialmente, ¿no? Como roca, como fundamento sobre el cual edificamos nuestra fe. Es fácil creer que el Mashiach, será quien nos librará de por donde estamos exiliados. Eso lo cree el cristiano, lo cree el mesiánico, lo cree el judío, ¿vale? Pero esto es un credo fácil. No somos llamados a tener fe, sino a saber por qué tenemos, sino poder respaldar, justificar, tener una fe que es coherente. Escudriñar las escrituras, porque en ellas decís, bueno, lo que decimos, lo que creemos, debemos tener fundamento en la Torá, en el Tanaj. Es lo que enseñó Yeshua cuando dije, escudriñad las escrituras, porque en ellas decís que tenéis la vida eterna. Bueno, si decimos que en ella tenemos la vida eterna, es la guía para nuestra vida, más vale que la estudiemos. Entiendan, ese es el sentido correcto de esta expresión que Yeshua dijo. No lo dijo porque nosotros lo hacemos, sino porque no lo hacemos, sino solamente lo decimos. Es así como decir, creo con perfecta fe en la venida del Mashiach. ¿Vale? Hay perfecta fe, pero si empiezo a escudriñarte a ver qué bueno fundamento tiene, aquí empieza a crujir un poquito las piezas porque no encajan una con la otra y tratas de forzarla para que resulte lo que crees, ¿no? No es esto. Tenemos que escudriñar las escrituras para tener fundamento sólido. Así, cuando uno te pregunta sobre la esperanza que hay en ti, que pueda decir sí, sí, no, no. Y cuando uno te presenta otra cosa, puede decir, eso no está en las escrituras. Porque tú ya sabes lo que es bien y el mal y puedes decir con seguridad y con autoridad, no hables de cosas que no están en la Biblia, porque eso es un invento. ¿Entiendes? Por eso estamos dando tiempo, aunque demasiadas vueltas para aclarar un mismo asunto. Pero como la gente no está tan dispuesta a creer, a estudiar, cuesta romper los lazos de los credos, ¿no? Para que uno pueda llegar a tener un fundamento. Así que por eso digo, es fácil creer que el Mashiach será quien librará de por donde estamos exiliados. Mas el dato seguirá siendo como un mero credo. Es decir, esta esperanza seguirá siendo un mero credo que carece de un sustento en cuanto a quién es de verdad Hamashiach. Por esa razón, debemos saber qué es lo que creemos y por qué creemos y en quién confiamos que vendrá a salvarnos. ¿Quién es este Mashiach que vendrá a salvarnos? ¿Qué es lo que hará? ¿Por qué lo hará? ¿A quién salvará? ¿A quién nos salvará? ¿Por qué nos salvará? ¿A quién salvará? ¿Por qué salvará? ¿A quién salvará? ¿No? Todas esas hay respuestas en las escrituras. Y él lo dijo, si crees que en las escrituras tenéis la vida eterna, escudriñadlo. ¿Vale? Si no, pues quedamos nada diferente de lo que creen todos los demás del mundo. Y por eso tenemos que ser cabeza, no cola, porque la cabeza razona y domina, controla el cuerpo, manda alimento. Si uno es cabeza, tiene dignidad, tiene postura. ¿Por qué? Porque tiene conocimiento, el conocimiento es poder. Bueno, todo, no sé si observa cómo encajan todo de una forma coherente todas estas piezas. Bueno, nosotros somos la generación privilegiada que no solo creemos con perfecta fe y esperanza en la promesa sobre la llegada del Mashiach, según el dicho, hay un bonito canto, ¿no? Dentro del judaísmo, de los hermanos judíos canta, creo que en perfecta fe en la venida del Mashiach, quien es el gran libertador, sino que tenemos el favor de penetrar en lo más maravilloso que es importante en esas palabras proféticas, ¿no? No hay nada más glorioso que tener el gozo de saber quién es en verdad el Melech HaMashiach, sobre quien también se canta tanto, es decir, el Rey Mashiach. Cuando comparan dos textos que tratan un mismo asunto, es suficiente que solo en uno se especifique sobre la identidad del que iba a redimir de la esclavitud del pueblo hebreo o el alma de alguno. Así que probaré lo que afirmé para que nadie alucine que la enseñanza que comparte sobre la deidad del pueblo hebreo es mi teoría, entre comillas, como uno y el otro me está diciendo. Como alguna gente cuya mente aún no ha sido alumbrada por la luz del Mashiach opinan. Y no lo digo para despreciar a estas personas porque algunos son hermanos, sino porque estamos en el contexto descrito para la congregación de la Odisea. ¿Te crees
Porque es así, donde muchos salieron del cristianismo, abrazaron el mesianismo, el judaísmo, y dicen, oh, porque he cambiado algunos términos y habla con algunas palabras y digo Shalom y Baruch Hashem y Adonai y estos términos y Boker Tov, bueno, algunas palabras, aquí estamos bien. ¿No? Pero eso no funciona así. Uno puede estar en un lugar y bien confundido. Y si la luz que hay en ti es oscuridad, cuán profunda debe ser. Entonces, uno necesita acudir al gran pastor, al gran curador, a Yeshua, para adquirir colirio. Porque si no llega con este concepto del cristianismo, el mesianismo, creen que se cree, y dicen con razón lo que se menciona en Apocalipsis hacia la Odisea, te crees que eres rico, no sabes que en realidad eres pobre. Es como se cree el judío mesiánico, que está aquí, y las escrituras dicen, si no le amaneció, no le alumbró todavía el Mashiach. No es algo negativo, es algo que si una persona permanece en este estado, llegará a ser vomitada, ¿no? Por eso se mandan los consejos, las advertencias, para que uno concientizando, ser consciente en qué estado se encuentra, si se dispone para que Elohim le revele, también eso es también condicionado. Se darás cuenta que lo que sabe en realidad no sabe nada, por ende necesita disponerse a aprender de nuevo, a acudir a Yeshua para que Él le dé el oro puro, porque hay mucho oro que en realidad está solamente soplado, con polvo de oro, en realidad es chatar. Es lo que ofrece el diablo con Kabbalah, con otras enseñanzas, ¿no? Una chatarra recubierta con polvo de oro. Y muchos, porque ve este oro y dicen, oh, qué maravilloso, eso es lo que es la verdad. Y las escrituras declaran, y no sabes que eres pobre, ignorante, ciego, un necio, terco más cuando no quieren acatar los consejos. Te aconsejo que compres de mí oro, colirio y vestidura, porque lo que tienes es nada, estás desnudo. Solamente se sigue este camino, uno puede abrir la puerta, porque estará preparado para abrir la puerta para que el Melech HaMashiach entre dentro del corazón y la redención haga su obra dentro de la casa. Espero que entiendan la importancia de los asuntos, y por eso estoy tratando de hablar con esas personas que consideran que aquí es mi grupo, aquí es mi teoría lo que comparto, porque afirmo todavía no tienen la mente alumbrada por la luz del Mashiach. Y no lo digo en el sentido malo, porque no necesariamente estas personas tienen un mal genio, un mal espíritu, sino que simplemente pueden ser con facilidad engañados debido a credos, conceptos, ideas, a pensar o no ver la verdadera realidad. Bueno, hemos leído en Éxodo capítulo 6, 6 al 8, donde dice, por tanto, di a los hijos de Israel que yo soy Adonai, yo os libertaré. Claramente leemos que fue el Elohim de nuestros padres, aquel mismo ser que se manifestó ante Abraham, quien fue Elohim de Isaac, y él mismo cambió el nombre del hijo de Isaac en Jacob, o de Jacob en Israel, ¿no? El hijo de Isaac fue Jacob, y ese nombre de Jacob fue cambiado en Israel. El Elohim de nuestros padres, aquel que se nombró Ejiej Asher Ejiej, seré el que seré. Él mismo también nos añadió por encima de este nombre un apelativo que incorpora en sí el verbo de tiempo futuro, que en el hebreo es Ejiej, y esto no es por nada, por casualidad. La edición Reina Valera tradujo esta misma cita de esta forma. Por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy Adonai, yo os sacaré, ¿vale? En lugar de libertaré, como aparece en Corona de Jerusalén, la edición Reina Valera dice, yo os sacaré. Debajo de las tareas pesadas de Egipto, obviamente, ¿no? Para que seremos el contexto. A pesar de que usó a Moisés, ¿vale? A fin de que el ser humano vea a uno de ellos al frente como mensajero de Elohim, no fue en realidad Moisés quien sacó el pueblo de Egipto. Y Moisés así lo evidenció, que él solo fue un siervo, siendo el Elohim viviente, la parte activa que en realidad hizo todo, incluyendo el usar
a Moisés. Hoy el método no ha cambiado porque el que obra no cambia. Así bien, igual hoy usa siervos para sacar a este pueblo de por donde está esparcido. Aunque él usa personas para sus planes, nunca menciona que enviará a un segundo en su lugar para librar este pueblo de la esclavitud. Siempre él se presenta como protagonista, además enfatizando que obrará en el futuro, de aquí este verbo igiej, parte del ejiej, asher ejiej, seré el que seré, ¿no? Que fue incorporado el verbo futuro dentro de este apelativo que se conoce más fácil, casi todo lo conoce con las 4 consonantes yod, hei, vav, hei, ¿vale? Uno del sentido de estas consonantes es el verbo futuro, ejiej, ¿no? Entonces, él se presentó en ese sentido dirigiéndose como promesa para los que iban a ser sacados. Os sacaré, ¿no? Del punto de vista del pueblo que estaba en Egipto, ellos todavía estaban como esclavos. Entonces, antes de que Elohim saque al pueblo de Israel, le mandó promesa en sentido futuro: os sacaré, os libertaré, según traduce la edición Corona de Jerusalén. Sea libertaré, sea sacaré, el término en hebreo es Gaal, de donde Goel, ¿vale? Son solamente otras traducciones de un mismo hecho, no cambia el sentido para nada, sino solamente lo más importante es el término original, que se pueden traducir así o así, sacaré o libertaré. Cada uno tiene otro énfasis, pero la idea es la misma. Y la obra del ser, pues no cambia por decir sacaré o te libertaré, ¿vale? Independiente del término Gaal, donde Adonai se presenta a sí mismo como el Redentor que redimió a Israel del yugo egipcio, claramente en este contexto, quiero sacar en evidencia otro término hebreo que es Yatza. Una palabra que Reina Valera tradujo con sacaré, perdón, lo dije mal, lo menciona, me adelanté antes, lo presenté mal, ¿no? Sacaré y libertaré, tengo que ponerlo, voy a completar el estudio, ponerlo por escrito y en paréntesis, las 3 consonantes de la palabra Yatza, que es Yod, Zain y Aleph. Yatza. Yo os sacaré, es decir, o yo os libertaré, en hebreo es el término yo Yatza, ¿no? Yo os sacaré, yo os libertaré. Así que independiente de este término que vimos que es Gaal, donde en el mismo contexto se dice que te redimiré, se hace uso del término Yatza, donde se identifica a Elohim de Israel diciendo yo os sacaré o yo os libertaré, es decir, Yatza, ¿no? En Reina Valera, por como mencionaba, fue traducido con sacaré, y en la Corona de Jerusalén, de donde por costumbre leo, se tradujo con libertaré, Yatza. A lo largo del Tanaj, esta palabra Yatza aparece más de 7000 veces, 1070 veces, creo, según algunos comentarios. Sea en el texto bíblico hebreo, sea en el arameo, pues esta misma palabra se usa por igual más de 1000 veces, Yatza, en el Tanaj. Significa fuera, en una gran variedad de aplicaciones. Al menos el diccionario hebreo-español Strong da más o menos unas 70 palabras al español como traducción de este término Yatza. Cada uno puede mirarlo, buscarlo, puede buscar la cita, el que tiene la aplicación S-Word, puede buscar la cita del libro de Éxodo capítulo 6, verso 6, y buscar el término o la palabra sacaré o libertaré, donde darán con esta palabra Yatza, y siguiendo en el diccionario Strong, podrá contar, ¿no? Que hay unos 70 términos, no lo voy a leer, me voy a centrar en lo más importante, ¿no? Cuando el término hebreo bo describe una acción de venir,
Bo significa ven. Voy bekalá. Hay una bonita canción. Ven, esposa, novia, para encontrarnos en el Shabbat, ¿no? Entonces, cuando esta palabra bo, que significa venir hacia un cierto punto, está conectada se le voy a presentar de otra forma. Este término bo describe una acción de venir hacia un cierto punto, ¿vale? Esta palabra hebrea bo, que significa ven, ¿no? El término yatza describe una acción de alejarse de un cierto punto, ¿no? Así que mientras yatza significa alejarse de un cierto punto, el término de la palabra bo en hebreo significa venir, acercarse hacia un cierto punto. Yatza es el término usado para describir la acción de salir desde la perspectiva de quien observa o relata el hecho, ¿vale? Eso es importante que tengan en cuenta ese detalle, porque en este contexto el relato describe una acción, es decir, en este contexto de Éxodo capítulo 6, verso 6, se describe una acción vista y obrada por el que presenta lo que describe, es decir, desde el punto de vista de Elohim sobre lo que él hará, ¿vale? Eso es importante en el significado, de conocer el significado de esa palabra yatza. Voy a repetir, ¿vale? Para que entiendan. Yatza es el término usado para describir la acción de salir desde la perspectiva de quien observa o relata el hecho, ¿vale? A diferencia del término bo, que significa venir hacia un cierto punto. Yatza es alejarse. Salir, ¿no? Salir, sacar fuera, librar. En este contexto, el que está hablando, el que presenta, se describe su propio ser porque habla desde su punto de vista sobre lo que él hará, ¿vale? El caso es que desde la perspectiva del pueblo esclavo, las palabras que mandó Adonai mediante Moisés sonaron como una promesa, como un refrigerio a su vez, en un tiempo de suma aflicción, porque en esta aflicción estaban clamando a Elohim y Elohim dice, oyó los llantos de su pueblo y le mandó auxilio, ¿no? Vino a salvarlo, usando como forma visible a Moisés. Lo mismo sucede hoy. Y muchos de ustedes, ¿no? Estaban clamando a Elohim dentro del cristianismo para ayudar, porque no vieron claridad y entendimiento y de repente se encuentra que tiene. ¿Por qué? Porque se encontró con alguna persona que le dio una explicación y digo, wow, y así se encaminó hacia la senda hebrea. Así Elohim usa a Moisés, personas sacadas. Moisés significa sacado, ¿no? Sacado fuera del río, porque fue sacado fuera del río. Elohim usa a otros que también fueron sacados de entre las naciones, de entre los gentiles, les preparó como a los 12 discípulos, a los 11, bueno, los que quedaron, y los mandó a por ustedes. Sea con un palabra, sea con un audio, sea de boca a boca, siendo personas conocidas, pero usa servidores. ¿Quién los saca? Elohim, mediante los servidores, ¿no? Cada uno tiene su parte y a cada uno hay que dar su honra, ¿no? Porque uno se dispuso, Elohim te brindó y el hombre se dispuso a ser el medio. También, aunque no es la parte más importante, no hay que decir, bueno, me da igual, yo no sigo al hombre. Si no sigues al hombre, pero si no fuera por el hombre, Elohim mismo debería bajar del cielo y hablar a cada uno de ustedes, ¿no? Pero eso no ocurre así, ¿no? Entonces, Él obra como nosotros hemos pedido que Él obre. Y por eso vemos lo que Él nos muestra según nosotros hemos pedido. Obra mediante personas. A pesar de que para ellos esta palabra, al escuchar esa palabra, yatza, te sacaré, libertaré, aún estaban al tiempo futuro, desde la perspectiva del que hizo la afirmación de que sacará al pueblo de Egipto, lo que iba a hacer lo presentó como un hecho. Por eso depende de las perspectivas de uno. Eso es importante cuando leemos los términos, tener en cuenta la mente o la perspectiva del que enuncia, que pronuncia ciertas palabras y la mente del receptor, ¿no? Que recibe, qué es lo que entiende. Nosotros leemos lo que recibió el pueblo, lo que Elohim les mandó, ¿no? Y así, tratando de entender lo que Elohim emitió, lo que el pueblo entendió,
sacar provecho para nosotros a tener la emet, tener la verdad, ¿no? En ese sentido, no ser llevado por interpretaciones ajenas. Por eso es importante el sentido y el enfoque que expresan los términos. Igualmente, este término yatza en el hebreo se usa con dos sentidos. Uno que expresa una acción de salir continuo, como en el caso de una fuente de aguas vivas, ¿no? Un río salió de Edén, del jardín de Edén, pues eso no paró, no salió una vez y ya siempre brota, ¿no? En ese sentido es continuo, una fuente de aguas vivas, ¿no? Elohim de nuestros padres sacó una vez a todo el pueblo a la vez de Egipto. Del mismo modo nos repite la promesa esta vez para nosotros de que nos sacará a todos de una vez y esta vez para siempre jamás. ¿Vale? Explicaré este detalle para descartar una interpretación judía mesiánica, visión que defiende el actual Estado israelí, como si en este Estado sionista se cumplirían todas las revelaciones sobre la restauración de la auténtica nación israelita. No se engañen con estos cuentos sionistas, mesiánicos sionistas, porque en realidad Israel sigue estando esparcido entre las naciones. Parte de ellos están en la tierra israelí, ¿vale? De una nación entre las demás naciones que no tiene nada que ver ni con la Torá ni con los valores de las Escrituras, sino es un gobierno más que sigue sus propósitos dentro de la política o las políticas de los demás estados, ¿vale? Parte del mismo cuerpo de gobierno mundial, ¿no? Entre ellos vive todavía el pueblo de Israel, algunos del pueblo de Israel, entre muchos otros gentiles. Entonces tenemos que hacer diferencia bien clara entre lo que ellos nos enseñan, usando uno de los sentidos que describe esta palabra, este término yatza, un salir continuo, como es en el caso de un río que salió de Egipto, de Edén, de forma continua, ¿no? Así se piensa que siempre van a salir de entre las naciones de otros países personas judíos que vuelven a la tierra de Israel, ¿no? Eso es lo que enseñan. En realidad eso no enseñan las Escrituras, ¿vale? Por eso es importante. Este concepto, esta aplicación, no es la verdad que es uno de los sentidos del término yatza, pero no es la verdad que enseñan las Escrituras. Por eso me detendré un pelín, no voy a mucho, pero que entiendan un poquito este detalle. Cuando el término yatza, salir, está asociado al término bo, venir, la expresión toma el sentido de una acción continua, una actividad constante. Si las palabras proféticas de la profecía de la restauración, me refiero a la salida de Israel de entre las naciones, jugarían con estas dos palabras, yatza y bo, se podría justificar que Elohim de Israel obrará de una forma continua y constante a fin de sacar poco a poco el linaje de Jacob, ojo, a aquellos que retornaron a las condiciones de la alianza, ¿no? Los sacará de entre las naciones poquito a poco a la tierra de sus antepasados, es decir, a Eretz Israel, como se usan por los medios, ¿no?, mesiánicos, es decir, en la tierra de Israel. Eretz es tierra, la tierra de Israel, Eretz Israel, Jaeretz Israel, la tierra de Israel. Los contextos de las profecías nos indican que tal como no quedó ni un solo alma israelita en la tierra de Egipto, igualmente Adonai sacará fuera de todas las naciones a toda alma que se aferrará a él para seguirlo por donde él les manda andar. ¿Ah? ¿Recuerdan los Apocalipsis 7, donde un grupo siguen al Cordero por donde él los guía? Y recuerdan también que Moisés dijo a Faraón dijo, ve, sal tú con los ancianos, trae ofrenda. No, me llevaré los niños. No, te dejas los niños. Otra plaga, vale, llévate también los niños, que dejan los animales, o dejan los ancianos, ¿no? No, vamos a salir todos con ancianos, con jóvenes, con niños, con ovejas. No, es así el propósito de la 17 plaga. Aquí se tiene que percatarse de los detalles, que no por nada lo tenemos así. Y estas repeticiones es lo que sucede, ¿no? Y si leen Ezequiel 38, creo,
Allá se menciona, no quedó ni uno. Y en otras profecías se indica, todos, no quedará un solo alma de los que entraron en la alianza, exiliados entre las naciones. Por eso menciono, sí se quedarán algunos, o muchos, pero no ninguno de los que entraron en alianza con Yeshua, porque llegó a conocer a Yeshua. Es decir, se conectó una vez más con la Torá, con la alianza, y esos regresarán todos, no quedará uno solo entre las naciones, no vendrán de a poco como se enseña. ¿Entienden? Por eso tienen esos dos sentidos, continua o tiene una aplicación reciente, es decir, de momento, salió. El pueblo de hebreo salió de Egipto. En este contexto se usa singular, no forma continua, no es bo yatzá, no es una forma, no se juega con esos dos términos, sino yatzá, salir y ya. Nunca quedó algún hebreo allá, regresaron ellos, es problema de ellos y mal lo hicieron, ¿no? Porque las escrituras nos enseñan, no vuelva por este camino, ¿vale? Nunca vuelvas a este camino, no te apoyes en Egipto como porque es una paja que no te ayudará, no tiene fuerza en sí, y cuando se romperá te traspasará, no te hará daño. Y es lo que sucedió porque el pueblo terco nunca acude a los consejos, a las instrucciones de Elohim, lo que él habla mediante sus siervos. Entonces, quien no aprende de la historia, repiten y sufren las consecuencias, repiten los errores. Para agregar un detalle, el texto afirma que Elohim sacará el pueblo hebreo de entre las naciones porque él las ha redimido, ¿vale? El texto Génesis 6 especifica este detalle donde él se identifica con este término Yatzá, que sacará, liberará el pueblo. ¿Por qué? Porque Gaal, aquí el término que está en el contexto, le mencioné, es redentor. Les he redimido. Las mismas palabras se aplica al tiempo futuro, sea Egipto, sea Babilonia, sea en el tiempo actual, porque él sacará al pueblo de Israel de todas las naciones. ¿Por qué? Porque las redimió. El tema sobre la identidad de Gaal, es decir, sobre este pariente más cercano, es muy importante porque te conectan los tres verbos del pasado, presente y futuro. Y vamos a ver que este término Yatzá tiene varios usos especiales. Voy a presentar dos usos especiales que en realidad, aunque al no conocerse, cuesta uno entender por qué Elohim del Tanaj es Yeshua. Por eso, les cuento. Hay dos usos especiales donde el término Yatzá se usa, puede expresar dar a luz. Ese término Yatzá se usa en una cita que es Éxodo capítulo 12, verso 22. Éxodo capítulo 21, verso 22. ¿Va? Léanlo ustedes. Sepa que donde aparece dar a luz, en hebreo está el término Yatzá. Y también en el segundo caso está en Génesis capítulo 17, verso 6, donde se emplea el término Yatzá con el sentido de procrear descendientes, ¿no? Y eso es muy importante porque no es mera coincidencia, casualidad, y no por nada los presento en este contexto, no para tener ideas sobre el sentido de la palabra Yatzá, sino por la conexión o lo que ésta nos expresa sobre quién es este Elohim, quien dijo Yatzá. Yo mismo, Adonai, te sacaré. ¿Quién es este que dice empleo de este término Yatzá para decir te sacaré, te libraré, yo porque te he redimido? Es importante, ¿no? Es importante, no sé si capta la idea. Si conectamos ese término Yatzá usado en Éxodo 6, versos 6 al 8, con citas del Berit Hadashah, donde Yeshua es considerado como esposo, es decir, la cabeza de la congregación de los redimidos. Al citar el Tanaj, de nuevo, podemos entrever con facilidad por qué Yeshua se presenta como padre de Israel y a nosotros nos llama hijos suyos. ¿Vale? Quizás no logra entender qué es lo que quiero decir. Se tiene que tomar con paciencia y por eso menciono, pidan discernimiento. La clave es el Ruaj que les dé entendimiento para que cuando me escuchan puedan
decir, wow, ¿qué dice este? ¿No? Yo los veo maravillosos, pero no puedo explicar tantos detalles porque no hay tiempo. Aún así, nos queda un poquito de este tema y no nos necesitaríamos mucho tiempo. Vamos a comentarlo en otras ocasiones de a poco. Por eso solamente les enuncio las ideas. Si leen Éxodo 6, lo aplican o lo usan luego en relación con lo que se describe en Brit Hadashah a Yeshua como cabeza de la congregación, lo menciona Pablo, lo menciona Yeshua en la parábola de la boda del hijo del rey, porque él es quien se casa con Israel. No se casa el padre de Yeshua con Israel, sino el hijo. ¿El hijo de quién? Pues debe ser hijo de alguien, en este caso del rey, porque sobre todo Yeshua tiene su propio padre y su padre es a su vez Elohim, porque él es Elohim por naturaleza, ya que su padre es Elohim, y si él es rey, es porque si tiene a un padre que en su naturaleza es Elohim, por ende, por excelencia es rey de todo este universo, siendo Yeshua rey de lo que está bajo la bóveda celeste. Aquí conocemos a él como soberano sobre todo. Y lo podemos ver en Brit Hadashah también en Apocalipsis, el espíritu y la esposa. ¿Quién es ese espíritu? Pues no es más que el hijo del rey o el esposo, cabeza de la congregación, ¿no? El que está, lo que ofrece la protección a su prometida, quien clama, ven, y el que escucha que diga, ven, porque él ofrece redención libremente. La sabiduría extendió su mesa, edificó su casa sobre 7 pilares, sacrificó a los bueyes, es decir, nos dio todo el conocimiento necesario, dispuso ante nosotros todo lo que necesitamos saber, mandó invitaciones. Aprovéchala. Es lo que nos enseña en un buen estudio del sabio la sabiduría de Elohim. Se la recomiendo para que entiendan más sobre lo que acabo de decir. También al conectar estos términos con la enseñanza profética, las enseñanzas proféticas, porque hay muchas mejor, podemos ver claramente por qué Jerusalén aparece como una madre con muchos hijos. ¿No? Uno de los términos proféticos habla sobre Israel, Jerusalén, como madre, se presenta. Vendrá Efraín, para decirlo así, para darle la explicación. Regresando a sus tierras, estos hijos dicen, ábranos las puertas, no cabemos, quiten las murallas, es decir, amplíen el territorio. Y Israel como madre se preguntará, ¿de dónde son estos hijos? Porque ¿cuándo me los engendraron? Bueno, es una forma de expresar un concepto de la alegría que tendrá Jerusalén a ser restaurada en su derecho, cuando los hijos suyos de Elohim, siendo esposo, el Yeshua como esposo, Jerusalén como símbolo de la novia, y los redimidos, la suma de los pueblos como hijos, ¿no? Entiendan, estamos hablando de alegoría, ¿no? En términos específicamente hebreos. Al no tener en cuenta el conocimiento sobre los términos usados en las palabras de Elohim, con razón cuesta ver estas preciosas verdades y encajar las enseñanzas entre sí de una forma coherente. Pero aquí estoy como testigo de estas maravillas que muchas veces compartiendo para con ustedes las descubro. Porque aunque tengo acceso a ellas, no lo tengo allí almacenadas en el disco duro, no las recibí. Muchas veces cuando yo comparto con ustedes tengo un pensamiento y tengo algunas ideas, y cuando empiezo a armar un estudio para compartirlo, aquí no para, ¿no? Se alarga demasiado indagando más en asunto y digo, wow, que era maravilloso, y yo no paro de maravillarme, ¿no? De lo que comparto, pero no siempre es posible compartir todo, ya que seguimos una línea y tratamos de mantenernos así. Aunque por encima yo abro muchas otras paréntesis, no me voy por muchos caminos, pero tratemos de no perder de vista el propósito del tema. Si pueden conectar este término yatza en este sentido de dar a luz o procrear con las palabras de Pablo, se les iluminará el camino de la comprensión sobre la identidad del Mashiach.
Fue Pablo quien nos declaró ser el segundo Adán, un Ruach Hay, un espíritu vivificante, es decir, ¿no? Aquel que engendra para vida eterna, y no como el primer Adán, quien engendró para la perdición. Por igual Juan, hablando sobre Yeshua, afirmó que aquellos creyentes en Yeshua son engendrados no según la carne, sino según el espíritu, es decir, según el Ruach. ¿Qué Ruach? El Ruach de Yeshua en este caso, ya que Él se nos revela como Padre, como segundo Adán. No os dejaré huérfanos. Juan 14, Juan 16, ¿quién puede dejar huérfano? Solo uno que es padre puede dejar a sus huérfanos cuando Él fallece, en este caso desaparece. Y Él dijo, no os dejaré solo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, estaré con vosotros y en vosotros, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, estaré con ellos. Él no dejó huérfanos a sus hijos. Oh, estaré con ustedes, no sé, enviaré a un tercero. ¿No? Estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Bueno, nosotros estamos en un fin de los tiempos, queda uno más pendiente al final del que se completa 1000 años más. Pero estamos a este punto llamado fin de los días, de lo que expresa, ¿no?, el fin de la esclavitud en cual estamos. Así que espero que tengan en cuenta esas ideas, son paréntesis, semillas que siembro para aquí, para que comprendan la amplitud de la profundidad que pueden abarcar una cita que muchas veces quizás no te dicen nada, ¿no? Espero que tengan en cuenta estos términos. Por igual, no ignoren el hecho de que Yeshua es Padre, olvidando el hecho de que Él también tiene a su propio Padre. Esto es importante, por eso lo menciono, porque muchas veces las personas cuando escuchan que hable Padre Nuestro, siempre piensan en el papá de Yeshua, del Mashiach. Pero Yeshua es Padre Nuestro, el Padre de Israel, y tiene a su propio Padre, ¿vale? Por eso hacemos diferencia cuando hablamos del Elohim y Padre de Israel. No es sabio que confundamos con Elohim y Padre de nuestro Padre, ¿no? Con el Padre de Yeshua. No lo confundamos con a Yeshua con su Padre. Eso es importante. Si Elohim dará el contexto y el tiempo, vamos a ver estas coherencias que le mencioné antes sobre las citas de Pablo, donde de procrear, de engendrar, sobre qué es la cabeza, los hijos, los redimidos, la madre que es Jerusalén, quien dirán, ¿quién me engendró a estos? ¿De dónde son? ¿De dónde llegaron? Hay muchas temas todavía conectadas entre sí que nos revelan, ¿no?, ciertas piececitas que nos identifica el Elohim de Israel. Yo no he cesado de compartir fundamentos sobre la identidad del Elohim de Israel y siempre les prometo que mientras depende de mí, quitaré el de prometo porque no puedo, eso depende del espíritu de Elohim y de ciertos contextos, pero en lo que depende de mí trataré de compartir más y más evidencia para probar 1001 y 5000 veces que Yeshua es el Elohim del Tanaj. Y Él es el único Goel, Salvador, Redentor que conocemos, ¿vale? De a poco seguimos con este tema y vamos a ver más detalles. Por eso, sea que Él brinda esta posibilidad de poder compartir. Verán cuán fácil se explican las escrituras cuando la llave maestra, quien es el Ruach de los profetas, el espíritu de Yeshua, iluminará el camino del entendimiento. Por eso es importante que siempre pidan discernimiento del espíritu para que os ilumine el entendimiento al escuchar, al estudiar, sea por el escrito, sea en audio, estos temas. Y si no te queda claro, vuelve con ellas, porque eso le dijo Yeshua: escudriñad las escrituras y en ellas tenéis la vida eterna. Si estamos hablando sobre la vida eterna, escudriñad lo que estamos compartiendo, porque por ustedes, por vuestro bien se hace. Y ojo, tengan en cuenta que Pablo afirmó sobre el Mashiach Yeshua que Él es la cabeza, por ende el novio de la prometida, que a su vez es la congregación de los redimidos. Y también aclaró que el mismo Yeshua como novio redimió a su esposa después de purificarla con agua y con sangre, obviamente, ¿no? Este enfoque centra sobre Yeshua la facultad y el poder de la redención, de tal modo como lo identifica ser el Elohim, que al cumplir con su deber como Goel, libró al pueblo de la cautividad, sacándolo de la tierra de Egipto. Y no solamente de eso, sino del pecado también. Porque
la redención alcanza el cuerpo y el espíritu también. Como cuerpo se manifiesta en la plenitud del poder, como Elohim soberano. Para el alma se manifestó como Goel, como Mashiach, haciéndose pariente más cercano, dándome la redención de mi alma. Y esta redención implica, por ende, la salvación o la redención del cuerpo. Siempre hay que tener en cuenta este orden de los valores, aunque las escrituras aparece ya desde el pasado con la parte visible. En las leyes del sacrificio de cordero está la parte espiritual, donde trata por encima la redención de los primogénitos, es decir, a todo el linaje de Israel, quien es primogénito. Entonces, antes de que el cuerpo de Israel sea redimido físicamente de Egipto, se presentó la redención espiritual en el sacrificio del cordero en aquel 10 de Aviv, ¿vale? En el Brit Hadashah se enfatiza el asunto de la salvación del alma. Pero la ley del Goel no solamente, aunque esa es la prioridad, implica también la realidad física. Por ende, espiritualmente ahora tenemos la redención de una forma bastante clara. Estamos esperando el cumplimiento de la redención física para que nos saque de aquí y que nos devuelva a la tierra de nuestros antepasados. Bueno, vamos a continuar un poquito más. Los escritos apostólicos, en unanimidad, nos presentan a Yeshua como el Goel, que por excelencia cumplió y terminará con toda y cada una de las obligaciones que corresponden al pariente redentor. Cuando se comprenden las leyes de la redención y se observan estos cumplimientos en la vida de Yeshua, si regresan con este entendimiento de nuevo al Tanaj para estudiar la identidad del ser que se manifestó en Egipto mediante todo un tremendo despliegue de poder, pueden ver a Yeshua como soberano Elohim en el Tanaj y con razón lo verán como redentor Hamashiach en el Brit Hadashah. Así que independiente como quieren partir leyendo el Tanaj, yendo a Brit Hadashah, de Brit Hadashah volviendo al Tanaj, o si van al Brit Hadashah, pues luego te manda al Tanaj, del Tanaj te obliga de nuevo a regresar a Brit Hadashah y así se crea el entendimiento. Yeshua dijo claramente, el que me ama, guarda mi palabra, es decir, ¿dónde me dirige? ¿Dónde está esta palabra? Obviamente en la Torá. Tú vas a la Torá y la Torá te enseña, como dice Pablo otra vez, que sus leyes son un bastón, un ayo para guiarte al Mashiach. Si llegas al Mashiach te dice, si me amas de verdad, guarda mi palabra. Es decir, entonces, ¿qué tengo que guardar? ¿La ley? No, él me dirige, porque el que vive en Mashiach no vive bajo la ley. No. Entonces, ¿bajo qué vive? ¿Bajo la gracia? No, bajo el Espíritu. Pero él dice, el que me ama guarda mi palabra. ¿Cómo guardo yo palabra en el Espíritu? Pues simplemente tratando de entender qué es lo que me enseña citas como la que acabo de leer, más allá de lo que aparenta el mero texto, la mera letra. Y creo que con este ejemplo es bastante claro de la profundidad que nos incorpora dentro de una palabra, nos encierra dentro de una palabra sobre la identidad. Es aquí el propósito de las leyes, de las palabras, es revelarnos el amor de este pariente cercano, de este redentor, para que una vez que lo encontramos, vayamos hacia él. Cuando lo encontramos, él nos manda de nuevo a la Torá para tenerla como soporte, estar seguro de lo que queremos, ¿entienden? Así que independiente de qué punto van, el propósito es el mismo, ¿no? Conectar con él. Yeshua como Adonai, con soberana autoridad, dijo, os libraré de su esclavitud y os redimiré, es decir, Gaal, con brazo tenso y castigos grandes. Pero seguiríamos leer palabras sobre hechos del pasado, salvo que seguimos viéndolo o haciendo las mismas promesas, pero esta vez hacia otras generaciones hebreos. Es decir, es bueno que tratemos de leer estas citas para verlo en la suma de las enseñanzas de las escrituras, porque entonces lo vamos a ver repitiéndose. Se puede observar que esta misma promesa con cada ocasión en cual Él rescató a su pueblo debajo del yugo de otras potestades, sean espirituales, sean físicas. Pero lo más maravilloso es que el mismo ser quien repite estas palabras aplicadas a nuestra generación es que, bueno,
es el mismo ser que aplica estas palabras a nuestra generación. Cuando siguen el camino de esas verdades, tratando de ver quién es el magnífico ser quien redimió físicamente a Israel multitud de veces, castigando naciones enemigas de su pueblo, obviamente del pueblo de Israel, hasta destruyendo algunas de ellas en su enojo, podrá entender con sencillez por qué Yohanan vio a Yeshua aún como un cordero, pero un cordero enojado, porque así viéndolo lo describió en su libro de las revelaciones, que se conoce como el libro de Apocalipsis. En el Tanaj se menciona: para ti doy naciones, entrego pueblos por tu vida. Entonces, eso es el privilegio de uno ser hijo primogénito, ¿vale? Y si lo ven así en el Tanaj, lo verá en Brit Hadashah, igual, porque es el mismo cordero como redentor, ¿vale? Él peleará, como aparece en Apocalipsis 16, para la esposa quien él redimió, porque es cabeza y es en sus obligaciones dar protección, uno de los 3 factores que obliga al varón dar lo necesario a su novia. Obviamente implica o se aplica a Yeshua obligándole a él mismo, siendo esposo, cumplir, no solamente purificando, restaurando a su prometida, que bueno, no fue bastante fiel, pero la restaura y a fin de cuentas la libera, destruyendo a sus enemigos, ¿vale? Y así aparece pisoteado el lagar, ¿no? ¿Por qué están tu ropa manchada de sangre? Dice en el Tanaj. Y en Apocalipsis 19 se presenta de nuevo tanta sangre. Imagínense lo que dice en el Tanaj también: muchos serán aquel día los muertos de Adonai. Y en el Apocalipsis dice: hasta la boca de los caballos, ¿no? Tan alcance, tan altura de sangre, ¿vale? Es decir, mucha destrucción. Saben que no hablo mucho sobre este asunto, pero por aquí están las citas, ¿no? Entiendan un poquito el asunto. Es decir, lo que es importante entender es quién es el ser que obrará. El que obró en el pasado será el mismo quien actuará en el presente. ¿A quién estamos esperando que obre? Al Mashiach. Si Mashiach es quien obrará, y en el Tanaj dijo: actuaré de la misma forma, entonces, por ende, hay que aceptar que en el Tanaj está el Mashiach, pero no como Mashiach, sino como Elohim, ¿vale? Como Mashiach es cumpliendo con sus obligaciones de Goel, ¿no? Redimiendo así a sus hermanos, a su pueblo, a su esposa, a su pariente más cercano. Una vez consumada la liberación, Moisés escribió: los sacó. Es una cita, pueden ustedes leerlo en Éxodo capítulo 13, verso 3. Después de que tuvo lugar la liberación, Moisés les escribió: los sacó de la esclavitud a la libertad. ¿Ah? Ya lo presenta el hecho de sacar como un hecho bien hecho, ¿no? Y se le instruye al pueblo no olvidar toda esta historia. Esta instrucción de no olvidar no solo era para que no se olviden del pasado, sino para que la memoria del hecho pueda servirnos a nosotros como referencia para el futuro, es decir, hasta nosotros, ya que el mismo Elohim, quien dijo que estuvo con nuestros antepasados, con ellos, y él dijo: estuve con tus antepasados, con el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, decía la generación de Israel en Egipto. Para la generación de hoy se nos menciona que el Elohim de nuestros padres también nos sacará a nosotros de todas partes. Lo vamos a ver más adelante, ¿no? En la parte 4 quizás de esta presentación vamos a citar sobre este asunto. Ténganlo en cuenta el dato para recordarlo cuando lo vamos a mencionar. Para entender mejor quién librará nuestra generación y cómo lo hará, es imprescindible regresar a mirar el pasado, ya que se nos instruyó de que procederá de la misma manera. Por esa razón los sacó de la esclavitud a la libertad. No olviden este hecho, ¿vale? No como para recordar un mero ritual de lo que hizo Elohim en el pasado, sino porque ese será como evidencia, como señal, recordatorio, que él mismo obrará al mismo estilo, ¿no? Vamos a leer enseguida otra cita. Bueno, enseguida será para la próxima vez, para la parte 4. Una cita de Jeremías 31, 10 al 11, ténganla en cuenta cuando lo vamos a leer, donde vamos a probar una vez más quién es el que dice
que tiene la redención y sobre todo que será quien redimirá al linaje de Jacob en esta generación nuestra. ¿Vale? Aquí vimos el pasado, pero vamos a ver el futuro, porque este término se aplica a nosotros, ¿no? Y este mismo contexto, esta misma palabra, lo sacó de la esclavitud de la libertad, será una expresión que para nosotros tendrá su cumplimiento después de que vamos a tener nuestra liberación. Por eso se nos recuerda el pasado y quedó como historia a fin de que nosotros vivimos o revivimos y decimos una vez más, aleluya, porque Él mismo una vez más nos redimió de la misma forma. Para nosotros queda todavía como promesa, lo compartimos como un hecho, pero lo vamos a vivir y vamos a cantar el canto de Moisés, ¿no? Con razón, es decir, al mismo estilo como ellos lo tuvieron. En coherencia con este segundo gran éxodo, se nos instruye en Isaías capítulo 51 a nosotros, quien buscamos seguir la justicia sobre quién es nuestro Elohim, quien vendrá a salvarnos. Igualmente, en este contexto les invito a estudiar el tema audio durante la semana en cual vamos a entrar. Este PDF que es llamado, es un estudio por escrito, ¿quién es Elohim que vendrá a salvarnos? Es un texto profético de Isaías capítulo 35. Es bueno para que entiendan, para que vean que el mismo quien estuvo en el pasado estará en el futuro con nosotros y es a quien nosotros estamos esperando que venga por redimirnos, ¿vale? A pesar de que en la metáfora hebrea se emplea el término ángel de Elohim, como vimos en la parte 1, el ángel de Elohim me libró, Gaal, me redimió, el ángel de Elohim, lo mencionamos en parte 1, pueden leer en Isaías capítulo 63, el que redimió el pueblo hebreo en Egipto no fue un mero ángel, sino Elohim mismo. En este contexto, como se dio en la cita de Éxodo capítulo 6, versos 6 al 8, el texto hebreo describe al mismo Elohim de Israel como el Goel. Nunca jamás se presenta un otro enviado, razón por cual este Elohim Goel es Yeshua. Si fuera el papá de Yeshua, el Elohim Gaal, Goel, en el Tanaj, debería él mismo salvar al pueblo, pero como vimos en el ejemplo del primer pariente antes de Boaz, el papá de Yeshua, porque tenía poder para redimir, no redimió a nadie. ¿Vale? Los que escucharon la parte 2 saben de lo que estoy hablando. ¿Y quién es Boaz? ¿Quién era el antepasado? La persona anterior a Boaz con más derecho, ¿no? Los dos identifican al padre de Yeshua y a Yeshua también. Los dos con pleno poder para redimir, pero uno solo como redentor que redimió, ¿no? Es aquí el asunto donde tenemos que dar mérito a cada uno por lo que tiene, por lo que hace. Todas estas citas que presenté hasta este punto y la siguiente que vamos a analizar en las demás partes, describen a un mismo ser que redime y no que delega la redención en las manos de un segundo. Así que lean bien que enuncian las citas, porque si no prestan atención a lo que están leyendo, seguirán en confusión, confundiendo al padre de Yeshua con el padre de Israel, quien es Yeshua, en su naturaleza como Elohim, ojo, ¿no? Y no porque no aprendieron a leer, sino porque no aprendieron a leer con sus propios ojos y razonar con su propia mente, sino que lee con los ojos de otros y creen lo que otro les ha interpretado sobre lo que han leído ustedes, ¿no? Si con la salida de Egipto, Yeshua aparece como el único redentor que redimió efectivamente al pueblo hebreo de la tierra de la esclavitud, ¿quién cree que fue el ser que redimió al pueblo cautivo en Babilonia? Si se prestan ustedes a leer Isaías capítulo 48, verso 20, capítulo 52, verso 3, verso 9, capítulo 62, verso 12, por ejemplo, ¿no? Verán que es el mismo Adonai Yeshua Elohim Redentor quien libró el pueblo del poder egipcio, quien también libró a Israel de la esclavitud en la tierra de Babilonia. Así que si leen Isaías 41, verso 14, dice, aquí declara, el Santo de Israel es tu Redentor. Otra vez aparece el término Gaal. ¿Qué nos revelan estas palabras de Isaías 41, 14? Que el mismo que estuvo en el pasado estaría con la generación que iba a pasar unos 70 años como cautivos en las manos de varios imperios. Grecia, Medo-Persia, Babilonia.
Ni caso que enviará un tal otro para que sea el Redentor, sino que él mismo será el Redentor de Israel. ¿Vale? No es como en el caso de Boaz, que dijo, oh, vale, yo no del pariente antes de Boaz, bueno, yo puedo redimir, pero no te redimiré, te voy a delegar el poder a ti, Boaz, para que tú redimas. Tú actúa con mi poder. No, las profecías, Éxodo 6 al 8, y estas citas, Isaías 41, 14, dice, tu Redentor te redimiré, yo te redimiré. No dice que mandaré al Redentor o daré mi poder para otro que te redima. Él usó un ser humano para que sirva como imagen física ante el pueblo, como Moisés. Moisés no fue redentor, ¿no? Yeshua no es Moisés, aparece como un ser humano, pero él es Elohim en sí mismo, ¿vale? Como Elohim, para cumplir con su palabra, donde dijo, yo mismo, yo te salvaré, yo lo haré, yo seré tu Goel, no conocerás otro fuera de mí. Para cumplir con este propósito, se hizo Mashiach, pariente cercano, y no por eso perdió su capacidad o su dignidad, su postura, o su autoridad o su naturaleza como soberano Elohim, ¿no? En el capítulo 34 del libro del profeta Ezequiel es contundente, se presentan con tantas referencias al tiempo de la cautividad de Babilonia, como desde entonces hasta la fecha, ¿no? Hay muchos detalles donde se refleja en las escrituras sobre el momento de la cautividad, el momento de la liberación. Y muchos quedaron esparcidos, muchos israelitas quedaron esparcidos entre las naciones desde el momento cuando, de hecho, mejor dicho, antes de la cautividad en Babilonia, sino desde cuando Salmanasar, creo que ese es el nombre correcto, segundo, el emperador de Siria, entonces era un imperio, conquistó Samaria y llevó los reinos de Samaria, los 10 tribus, en exilio hasta la fecha. Pero aún así, se menciona en Ezequiel 34 que los pastores esparcieron los pueblos por todos los montes, desde aquí hasta la fecha, donde él mismo dice, iré a buscarlas una por uno, los traeré de regreso, y haré juicio entre oveja y oveja. Así que no olvidemos que la mayoría de los descendientes de los 12 tribus de Israel han quedado esparcidas por todo el mundo hasta ahora, porque de Babilonia sí regresaron, pero no ni siquiera 70,000 judíos, aunque en esos 70,000 no eran solo Yehudim. Llegaron muchos de los levitas, porque se menciona parte de los hijos de Levi, ¿no? Que iban a funcionar como sacerdotes, como era Ezra también, como era también el profeta Zacarías, sobre quien estamos estudiando. La mayoría quedaron todavía entre las naciones. Por esa razón, en el día de Shavuot, según la costumbre, regresaron al templo, escucharon las maravillas de las buenas nuevas en la luz del Tanaj, y ellos dijeron, wow, maravilloso, eso no es así. Además, en nuestra propia lengua, idioma, eso es algo que no es común, ¿no? ¿Qué sucede aquí? En aquel momento le presentaron las buenas nuevas, Beshorat Tová, como se dice, ¿no? En hebreo, y 3,000 que eran cristianos, no gentiles, no eran hebreos, que según la costumbre volvían a Jerusalén, traer la ofrenda según la Torá, que vivían o moraban entre las naciones gentiles de tiempos remotos, a saber desde cuándo, ¿no? Estos fueron y se convirtieron a la fe en Yeshua en el día de Shavuot. Por cierto, creo que el próximo domingo es día de Shavuot, ¿no? No este que viene mañana, día 6, sino día 24, sino el día 31 de este mes es la cuarta de las fiestas de Elohim, el día de Shavuot. Estas palabras llenas de esperanza como para una nación cautiva, lejana de sus tierras, han sido escritas para que nos sirvan como referencia a fin de revelarnos la identidad del Elohim de Israel y por encima servirnos como ancla a saber que de tal modo como libró en el pasado al pueblo en Egipto, nos librará a nosotros en este tiempo, ¿no? Es decir, obrará de la misma forma. Entiendan que este mundo solo ha conocido a un único redentor, a Yeshua, sea en el Tanaj como en Brit Hadashah. Véanlo
en Isaías capítulo 43, verso 14 al 15, donde dice Adonai Redentor, y se menciona aquí el término en hebreo Gaal, creador de Israel, vuestro rey. Nunca aparece como uno que delega el poder a un segundo, sino siempre aparece en la condición de Boaz, quien no solo tenía derecho para redimir, sino que redimió, teniendo sobre sí toda la autoridad. Jamás el Elohim del Tanaj se revela como uno que delega autoridad para redimir a un segundo, sino que siempre está en el primer plano como el autor de la redención. Siempre es Yeshua el que dice y hace lo que dice. Como Redentor se hizo pariente más cercano, según los términos que están aquí, Adonai Redentor, Gaal. En esa cita, como Redentor, se hizo pariente cercano, hermano, a fin de redimirnos sobre todo debajo del pecado, ¿no? Como creador, Adonai Redentor, el creador de Israel. Como creador se describe como soberano y también por extensión como padre, ¿vale? También como vuestro rey, dice, como rey se sitúa en la posición de suprema autoridad, y de aquí aparece en Brit Hadashah, o como en el Tanaj también, bajo otra alegoría, como esposo, cabeza y protector de su esposa. Cada uno de esos tres títulos, Redentor, Creador, Rey, al seguir las pistas de las enseñanzas, verán que tanto en el Tanaj como en Brit Hadashah describen a una misma, identifican a una misma persona, a Yeshua, sea como Elohim en el Tanaj, sea como Mashiach en los escritos apostólicos. Y les voy a leer una cita más, con esta voy a concluir, ya creo que es suficiente, vamos a llegar a 1 hora y media. Isaías 44, verso 6, dice, Adonai de los ejércitos, ¿saben qué es el de aquí? Adonai Zebaot, se presenta como Gaal, en este mismo contexto, ¿no? Vamos a leer la cita completa, dice Adonai, así dice Adonai, el rey de Israel y su redentor, ¿vale? Aquí está también otra vez, repite, el término Gaal, Adonai Zebaot, yo soy el primero y el último, ¿no? Lo que me mencionaba antes, que le voy a citar, aquí está la referencia, fuera de mí no hay ningún Elohim. No por nada le he citado toda la cita entera. ¿Quién opinan ustedes que es el pariente Goel en este texto? Si aplican la ley redentora ilustrada en el libro de Ruth. ¿Creen que Adonai Zebaot es el papá de Yeshua, que tiene la redención, mas no redimió, como se nos ilustró mediante el pariente que tiene derecho antes que Boaz? Si fuera este el caso, si opinan que el padre de Yeshua fue tipificado mediante el personaje de Boaz, se sitúa en un tremendísimo conflicto de ideas, porque deberían justificar cómo cumplió y cumplirá, ya que hay cosas pendientes, el papá de Yeshua con todas y cada una de los detalles y obligaciones del Goel que hemos mencionado en la parte 1 y la parte 2. Pero si logran entender que en Isaías 44, verso 6 aparece Yeshua ser el Elohim de los ejércitos de Israel, siendo él la persona quien fue ilustrado en el libro de Ruth mediante Boaz, Boaz siendo un tipo para Yeshua, todas las escrituras están en armonía unas con las otras. Tengan en cuenta, por favor, que siempre una realidad espiritual se nos reveló mediante uno o más ejemplos que podemos comprender al ver la realidad física en medio de cual vivimos. Un detalle importantísimo que quiero que entiendan, al leer citas como estas, donde se afirma que no hay algún otro Elohim, por esa razón le leí el contexto para que no me diga alguno por aquí, que no quiero escuchar a nadie decir, mira, solamente me leyó algunas palabras, no quiso leer lo siguiente porque me está hablando de un padre de un hijo y que el hijo también es Elohim porque su padre es Elohim, cuando la continuación de la cita que no quiso leer dice, fuera de mí no hay ningún Elohim. Hay de todo y me encontré con de todo. Bueno, por eso les mencioné la primera parte, Adonai de los ejércitos, que se presenta como Gaal, y por esta razón les cité la cita entera, ¿vale? Ese es un detalle importante, que dice, fuera de mí no hay ningún Elohim. Siempre, Shelah, ¿vale? Deben leer estas afirmaciones dentro de sus contextos, porque un texto fuera de contexto es un pretexto para una enseñanza diabólica o por no creer en la Emet, y así bien, con este pretexto
Al no tener en cuenta el contexto, sino debido al credo que tienen porque otros le han dicho lo que deben creer, rechazan la verdad, recibirán un espíritu de engaño, creerán una mentira como si fueran la luz, y ¡ay, qué profundo será la oscuridad en aquel! ¿Vale? Así, cuando leen textos donde dice como este, fuera de mí no hay ningún Elohim, siempre deben tener en cuenta esta afirmación en el contexto donde se cita. Si leerán los siguientes versos del capítulo 44, verán que con decir ningún otro Elohim siempre se refiere a las deidades veneradas por el mundo. Deidades que en realidad son mitos deificados, seres, sean seres vivos o ideas míticas personificadas como si fueran seres o cosas materiales, como está en el caso de JC. Él como personaje, Jesús el Cristo, no existe como personaje. Es un mito deificado. Bueno, el concepto de Jesús es un mito deificado, ¿vale? Algo inexistente, pero se le dio una aparente personalidad y existencia usando como prototipo, como modelo, a Tamuz, cuyo culto es venerado en este concepto, en esta deidad, mediante el culto que se da también a esta deidad. Lo que hicieron los cristianos, lo que el diablo hizo, es para confundir, para ocultar bien la identidad de Tamuz en este mito deificado sobre un dicho ser que no existe, llamado Jesús. Tomó la identidad o la apariencia o la partida de nacimiento de Yeshua. Es aquí la tremenda confusión en cual yace el mundo cristiano mesiánico judío. Por eso estamos llamados a salir hacia dónde, en un lugar donde se procede a la purificación. Y aquí estamos en un lugar bendito donde no escatimamos en agua y ni en la sangre, porque conocemos al Redentor, ni en el Ruaj, ¿no? Las tres bendiciones que nos presentan en 1 Juan 5, 7, agua, sangre y espíritu. ¿Vale? Siempre tenga en cuenta siempre el contexto, porque aquí en los contextos donde se cita fuera de mí no hay ningún Elohim, se menciona que se trata de las deidades ajenas, estos mitos deificados a quien se le rinden culto como Elohim, teniendo en cuenta que Elohim es un término hebreo general, genérico y plural a su vez. No podemos decir Elohims, porque Elohim en el hebreo es plural, por excelencia. Cuando se refiere al Elohim de Israel, siendo una palabra plural, por eso se enfatiza Israel, toma la forma singular. Nunca se usa Elohe Israel, salvo que se aplica ya a Jacob, Elohe Jacob, Elohim, identificando como la persona venerada por Jacob. Hay una cita donde aquí así lo menciona Elohe Jacob, ¿vale? Para presentarlo de esta forma no genérica, sino específica de él, que el Elohim de sus padres ya no era algo abstracto, sino algo personificado, porque tuvo un encuentro personal con él. Es la razón por cual en este contexto aparece Elohe en forma singular, no plural. En lo general está Elohim de Israel, ¿no? Porque está para todos. Siendo Israel un solo cuerpo, Elohim es una sola persona, no cabe aquí dos, no se habla de pluralidad, sino de singularidad, aunque la palabra es plural, ¿vale? Entiendan ese detalle. Cuando se habla de las demás deidades del mundo, se usa por igual el término Elohim, en forma plural. No tengas otros Elohim delante de mí, ¿vale? Entonces, aquí entendemos que hay más Elohim, ¿no? Siempre tenemos que tener en cuenta el contexto cercano, en este caso el capítulo 44, pues nos explica bastante bien, y en el contexto lejano, que nos rodea dicha enseñanza, vemos que hay más Elohim, aunque en realidad no lo son, pero reciben culto como si lo fueran. Nunca tal afirmación, fuera de mí no hay Elohim alguno, que incluye a Yeshua y a su papá. Siempre se contrasta el Elohim de Israel con los Elohim de las demás naciones, a quienes el pueblo hebreo muchas veces buscaron venerar. Por lástima, eso es la historia de nuestros antepasados, no se puede borrar aún. Necesitamos esta historia para aprender de ella. Llegará el momento cuando el Redentor borrará
para siempre echarán al mal de olvido toda esta historia. De momento la necesitamos, razón por cual existe conciencia y memoria sobre los hechos. Necesitamos esto porque todavía no hemos pasado del juicio, ¿vale? Y queda pendiente hasta que se complete 1000 años. Esto será historia nuestra y la nuestra, por lo dura que está, lo dolorosa que está, lo que otros nos juzgarán, ¿vale? Espero que este estudio ha sido de bendición para tu vida, para tu alma, y que pueda servir también como ancla a fin de que una vez que estés fortificado en la Emet, en las enseñanzas de los términos, del concepto, lo que expresan nuestras palabras, esas citas sobre quién es el Goel, el Redentor de Israel, puedas a tu vez servir como Goel, es decir, como pariente cercano, cumpliendo con su deber hacia tu hermano, sea pariente propio de carne, sea un hermano hebreo israelita, parte de tu misma Beit, del mismo pueblo, de la misma nación hebrea, ¿no? Para que pueda también encontrar el camino hacia el Redentor. Pero que el Espíritu de Yeshua, nuestro Redentor, pues nos acompañe siempre para seguir indagando en este asunto, profundizar más con lo que Él nos permita sobre este estudio y de todas formas pues continuar en otras ocasiones con temas relacionados, porque nos queda bastante, todavía no llegué ni siquiera a la mitad, les aseguro. Llevamos 3 años hablando, hay casi 200 horas de audio en nuestro canal de YouTube y no hemos llegado a la mitad. Quedan mucho más por compartir sobre, para respaldar, para argumentar, para sostener lo que para uno solo dice tu teoría, lo que tú compartes en tu grupo, ¿vale? Por eso mencioné, a estas personas aún Mashiach no le alumbró la mente, porque no sabe con lo que estamos hablando. Aquí no hablando de una teoría, de 2 ideas, de algunas citas por aquí, por allá, sino nos quedan todavía, les aseguro, años por hablar y presentar, y solamente apenas hemos rasgado sobre la profundidad de lo que encierran algunos versos, ¿vale? Y no son palabras que los digo porque exagero, sino porque veo bastante profundidad en algunas cosas, pero el tiempo no nos permite y el contexto te obliga a abrir otras pistas o usarlo en otros contextos. Así que de a poquito, con la bendición del cielo, vamos a seguir compartiendo y espero que también lo tengan en cuenta en vuestras oraciones diarias, que Él nos guía a poder compartir más y a tener la posibilidad, de hecho, y en todos puntos de vista y también entendimiento para poder explicarlo, ¿vale? Que el shalom del cielo, que la paz de Yeshua esté con todos ustedes para la honra de su Padre, para la bendición de todo el pueblo de Israel, en el nombre de Yeshua, nuestro Elohim Redentor. Shalom a todos.